Ok. ¿En cuál? ¿En el rosita o en el negro? En el, ya está, según yo. ¿Qué? ¿Estoy grabando? Sí, ya. Ah, ¿Me prestan una rúbrica, por favor? ¿qué es el rúbrica? ¿El trabajo? Rúbrica, página 30. ¿Dónde está el ¿cómo? Todo bien. Gracias. Sí, estoy en eso. Así como están sentados, me dicen sus nombres, por favor. Luis. Ajá. Andrea. Sí. Ethel. Priscila. Manuel. Ok. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Perspectiva. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que se llama discriminación religiosa, en la cual abarcaremos varios puntos de vista de este problema que está pasando no solo en México, sino en todo el mundo, y de una u otra forma nos termina afectando a todos. El día de hoy en el programa se hablará de los orígenes de la discriminación, las consecuencias que puede llegar a traer y posibles soluciones que pueda tener este problema. Tengo el honor de estar compartiendo la mesa con un grupo de personas y expertos capacitados en nuevos temas. Aquí, Luis Alberto Baldomero es un investigador de ciencias políticas. Bienvenido, muchas gracias por venir. Andrea Rincón es una abogada de la Universidad de Cambridge. Aquí, Ethel Giver es una historiadora muy famosa también. Aquí a mi lado está Manuel Ortiz, y él es un sacerdote, él es el padre, Manuel Ortiz. Discúlpame, padre. Y también el honor de tener a la socióloga, Dorothy Pizarro. Muy bien, bienvenidos, muchas gracias. Pues bien, así va a funcionar. Voy a hacerle una pregunta y ustedes van a interactuar. Espero que si alguien dice algún comentario que pueda afectarle a algún otro, se traten de mantener la calma y por favor ser lo más respetuosos que se pueda. ¿Okay? Primero que nada, pues yo creo que es importante, ¿no?, saber por qué, o sea, de dónde viene, cuáles son los orígenes de un tema como la discriminación religiosa, o sea, desde cuándo se data. Creo que pues usted, que es historiadora, debe saber bastante de eso, ¿no? Bueno, sí, se puede ver que la religión ha ido cambiando, ¿no?, conforme la historia. Entonces, desde la edad antigua podemos ver que el hombre tenía para cada suceso un dios diferente, como es el caso de que para el origen del universo era una divinidad, para el fundamento de instituciones, de escuelas, o sea, para cada creación que hacía todo era un dios diferente. Después se puede ver que vino lo que es la santidad, que fue que nacen las religiones como el cristianismo, el judaísmo y el islam. Y en la edad medieval es cuando se da más el auge del cristianismo. Cosa que cuando viene el Renacimiento se separa, se fragmenta este cristianismo. Por un lado ya queda el Estado y por el otro la Iglesia. Y ahí, en el siglo XVIII, con la Ilustración, se nace lo que es la libertad. Y es cuando ya se le permite en sí al hombre respetar la religión que él quiera. Ese es el propósito, que cada persona va a tener el derecho de creer o no creer en algo. Muy interesante. Además, socióloga, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, pues como todo fenómeno sociológico es más uno de esta
magnitud es imposible atribuirle una causa o varias simples causas a un hecho social. Existen muchísimos factores y corrientes ideológicas que pueden conllevar este tipo de conductas, y desde la propia naturaleza humana tiene tendencia a esto. Factores como el sentido de pertenencia, la aceptación a un grupo determinado, las clases sociales, el miedo a lo desconocido o ajeno. Pero en cuanto a la discriminación religiosa, creo que hay algo muy curioso que es evidente. Hay muchas religiones que tienen, a pesar de proclamar la hermandad y la armonía entre toda la humanidad, tienen dogmas que fundamentan contradicción a esto. Estos dogmas son los que proclaman la exclusividad de la salvación para solamente los creyentes de esas religiones. Esto significaría que Dios mismo condena a todo aquel que no pertenezca a esa religión. Pues si Dios, que es el Ser Supremo, bueno y todopoderoso, discrimina a las distintas religiones, pues eso deja mucho espacio para los mortales pecadores para discriminar. Aquí creo que una cuestión que podría agregar de la parte sociológica es la parte de los gobiernos. Se ha visto a lo largo de la historia que ha habido una asociación muy fuerte entre los gobiernos y la pertenencia a una religión. Hay países, incluso en la Europa moderna, a pesar de que se tiene una libertad de culto relativamente alta, existen países que todavía tienen ciertas religiones oficiales. Tal es el caso de Inglaterra, que tiene como religión oficial anglicana. Si bien el hecho de que hay una relación estrecha entre la Iglesia y un Estado no necesariamente implica conflictos religiosos, cabe destacar que sí puede propiciar a través de leyes que limiten la libertad de culto a otros. O por ejemplo, Thomas Sowell, economista norteamericano, ejemplifica los casos de Nigeria y de Sri Lanka, de cómo los gobiernos, al diseñar cierto tipo de leyes y cierto tipo de programas sociales, discriminan a un sector de la población con una etnia en particular y que por consecuencia tienen una religión particular. Estos sienten un rechazo por parte del resto de la sociedad, lo que propicia que ellos se sientan discriminados y que ellos excluyan al resto de la sociedad, y esto puede causar conflictos mucho más grandes, como guerras civiles, etc. Entonces, cuando no hay una separación de Iglesia y Estado muy clara, y esto se suma a un extremismo religioso, como mencionaba mi compañera, y se suma a una falta de educación, son componentes clave para que explote una discriminación religiosa y que las consecuencias lleguen a ser extremadamente negativas. Muy interesante también. Me imagino que su perspectiva debe ser pues un poco diferente, ¿no? Debido a que... Mira, yo pienso que desde aquí en México, desde la llegada de los españoles, se impuso la religión católica y no hubo tolerancia hacia las religiones indígenas, y eran cazados por las autoridades españolas y los mataban. Esto provocaba que había problemas, conflictos donde morían muchas personas, y todo porque no había tolerancia. Interesante. Pues ahora, pues ya vemos que tiene muchos antecedentes, ya viene desde hace mucho tiempo. Todo esto no es algo nuevo, pero ¿qué consecuencias puede llegar a traer esta discriminación? Licenciada. Bueno, como ya los licenciados comentaron, la discriminación viene desde hace, no es un fenómeno moderno, viene desde épocas muy antiguas y existe tanto en sociedades con una religión exclusiva, tanto como en sociedades donde se practican distintos cultos. Sin embargo, es importante recalcar el rol del Estado, porque el Estado, o en general el poder político que se presente, ha de alguna manera ayudado a que la discriminación prolifere, porque al identificar una religión como oficial es instrumento y agente central de discriminación en contra de las otras que son minoritarias en general. Por eso, además de eso, tenemos que tener en cuenta que hay una diferencia importante entre discriminación y tolerancia, ya que se puede ser tolerante hacia una religión, pero al mismo tiempo se puede discriminar, y eso es algo que debemos tomar en cuenta. Socióloga, ¿usted cuáles cree que son las consecuencias que puede llegar? Bueno, pues es evidente que la discriminación ha tenido muchísimas consecuencias